Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en una serie que ya hemos comenzado, este va a ser el tercer programa de la serie, sobre los movimientos revolucionarios de la década del 60 que intentaron neutralizar, frenar el avance del comunismo en Cuba, que no es más que la traición de Fidel Castro a la Revolución Cubana. Para hablar de ese tema, pues hemos invitado no solamente a un viejo amigo, sino un combatiente de primera línea, me refiero al doctor Pedro Fuentes Cid. Bienvenido a Cuba y su historia, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias, hermano. Qué bueno tenerte aquí. Muy orgulloso de estar aquí contigo. Yo lo sé, y para nosotros es un privilegio. ¿Y por qué es un privilegio? Bueno, Pedro Fuentes Cid, hoy vamos a hablar de la AAA. La AAA fue uno de los movimientos que fundó Aureliano Sánchez Arango en el año 53, 52-53, después del golpe de Estado de Fulgencio Batista. Fue un gran luchador, mucho antes. Aureliano viene luchando desde la época de Mella, fundó con otros estudiantes el primer directorio estudiantil universitario en el año 28 y después fue parte del segundo, fue parte también de la izquierda estudiantil. Ahí tenemos en la pantalla la foto de Aureliano Sánchez Arango, además profesor universitario, un luchador revolucionario de primera línea, y yo debo decirlo con mucho orgullo, fui alumno de él, fui alumno de Aureliano en la Universidad de La Habana, y de ahí lo conocí, realmente lo conocí como profesor. Después ya coincidimos como luchadores. Pero bueno, volvemos a Pedro Fuentes Cid, que está con nosotros aquí. Pedro, yo quería empezar este programa de hoy porque la historia es maestra, y algunos se preguntan, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó con el proceso revolucionario del año 59? O sea, ¿por qué hombres como Aureliano, por qué hombres como Artime, como el grupo de Sorí Marín, comandante de la revolución, toda una serie de luchadores, Francisco, el del MRR, en fin, ¿por qué se ponen en actitud de lucha? ¿Por qué se crea una estructura como la que se creó en Miami en el año 60 del Frente Revolucionario Democrático? ¿Y por qué a todos esos grupos, todos estos grupos que estamos mencionando, entre ellos la AAA, el MRP, el MRR, el 30 de noviembre, el directorio, se suman a esa lucha? Y esto es importante explicarlo porque lo explica todo. O sea, cuando triunfa la revolución, y eso el doctor Pedro nos va a hablar de eso también, Fuentes Cid, Fidel tenía, me refiero a Fidel Castro, tenía compromisos con todos los grupos. Hizo el Pacto de México con Echevarría en el 56, hizo el Pacto de la Sierra Maestra con el presidente del Banco Nacional, Felipe Paso, hizo el Pacto de México, hizo pacto con el doctor Carlos Privo, que había sido derrotado en el golpe de Estado, y después del golpe cuando se funda la AAA en el año 53. O sea, todos esos pactos comprometían a la revolución a hacer elecciones en 18 meses, a respetar la libertad de prensa, la pluralidad de partidos políticos, la dignidad de la persona humana. Pero ¿qué pasó? Ahí te lo dejo, Pedro. Explícanos un poco la traición de Fidel Castro, porque tú la viviste como la vivimos. Sí, fue una traición total. Como tú estabas explicando, efectivamente se habían hecho compromisos de los distintos grupos que estaban luchando en contra de Batista y Fidel para hacer elecciones inclusive. En unos 18 meses. Y cuando se le recordó a él, dijo, bueno, ¿elecciones para qué? Sí. En fin, él ya tenía ya muy bien pensado, muy bien organizado cuál iba a ser la salida. Hay muchas teorías, pero no hay nada más cierto que él dirigiéndose a una persona en una carta que él hizo, él dijo que lo que habían hecho los Estados Unidos
con Latinoamérica, eso se lo iba a cobrar él a los Estados Unidos. Es decir, si él dice eso, es que él ya tenía pensado Sí, el plan ir en contra de los Estados Unidos, no. ir en contra, y para eso él necesitaba un aliado, porque está a 90 millas de Estados Unidos. Y ese aliado, ¿quién era? La Unión Soviética. La Unión Soviética. ¿Te das Ahí cuenta? empezó la traición. Ahí empezó la traición, que ya estaba ya la tenía perfectamente organizada. Sí, bueno, en su eso mente. provoca, yo recuerdo un grupo de estudiantes a la cual yo pertenecí de la Universidad de La Habana, que cuando se anuncia que Fidel había invitado a Mikoyan había sido el viceministro de Stalin, que había mandado a las tropas rusas a aplastar el levantamiento libertario de Budapest en el año 56. Y entonces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué Fidel el primer invitado internacional es un asesino como Mikoyan? Exacto. En lugar de invitar a Rómulo, invitar a Pepe Figueres, Exacto. invitar a Eisenhower, presidente Exacto. norteamericano, a De Gaulle, o sea, figuras del mundo político que se habían destacado por el respeto no solamente a la democracia, sino a la libertad de prensa, ¿no? Invita a Exacto. Mikoyan. Entonces, bueno, eso es parte de la traición que estamos hablando. No, eso fue algo heroico que ustedes hicieron. Bueno, pero el programa no es eso hoy. Yo sé, pero bueno, Sí, hay que mencionarlo, ¿no? sí, Sin duda. nosotros, bueno, protestamos en el Parque Central. Exacto. Pero yo vuelvo a Aureliano Sánchez Arango porque a mí me parece una figura muy interesante en la historia de Cuba, y este es un programa de historia, y la historia es sabia, la historia es maestra, como dijimos ya. Y Aureliano, al cual yo tuve el privilegio de conocer, me parece un hombre de mucha honradez intelectual. Aureliano fue no solamente amigo de Mella, inclusive estuvo afiliado al Partido Comunista, pero se dio cuenta del estalinismo y rompió muy rápido con el partido y se convirtió casi, yo diría, en un socialdemócrata convencido, un revolucionario socialdemócrata, ¿no? Y de ahí cuando funda la AAA, ¿por qué la funda? O sea, ¿por qué Aureliano funda la AAA? Ahí te lo voy a dejar. Bueno, por el golpe de Batista. Háblanos un poco de ese Aureliano. Bueno, y hablaste de la socialdemocracia. La socialdemocracia que existía en el momento ese en el que Aureliano era, le podemos decir, el ideólogo Sí, claro. de la socialdemocracia latinoamericana, Sí. en la cual estaban Rómulo Betancourt, Figueres. don Pepe Figueres. Pues eso es algo, te das cuenta, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la socialdemocracia de hoy en día. La socialdemocracia de hoy en día es la que le dio refugio a muchos comunistas después del 89, cuando empezaron a caer los regímenes comunistas en Europa. Y entonces, Bueno, cae la Unión Soviética, se desbarata. y se desbarata la Unión Soviética, la República Checa, etcétera, etcétera, etcétera. En ese mismo año ocurre todo eso, o sea, el muro de Berlín. Pues entonces, todo eso pues hizo que esos comunistas que salieron ahí y los partidos de ellos en muchos lugares los pusieron fuera de ley, no podían tener partidos comunistas. Eran ilegales. Entonces se metieron en los partidos socialdemócratas. Pero todavía hay una socialdemocracia europea. Correcto. Democrática, todavía Correcto. existe en varios países, ¿no? Correcto, correcto. Pero vaya, muchos de ellos, hoy en día hay que tener cuidado cuando Sí. tú hablas de la socialdemocracia, porque efectivamente lo que tú dices es cierto. Pero también hay muchos que eran escondites de los comunistas, te das claro. cuenta. Se refugiaron ahí. Que ya no estaban en los partidos comunistas. Claro, se refugian ahí. Correctísimo. Pero bueno, volviendo a Aureliano. Aureliano, que era un profesor universitario que no necesitaba, sin embargo, era un revolucionario, y cuando viene Batista, se crea la AAA, y yo debo decirlo, ¿no? Tuve grandes amigos en la AAA, conocí el historial de lucha de ustedes. Entonces, háblanos un poco de eso, porque la AAA se convirtió en una fuerza de choque contra la dictadura de Batista y después contra la dictadura de Fidel. Exacto, exacto. Sí, la AAA tuvo que ver en una serie de aspectos de guerrillas urbanas y también de guerrillas fuera en los campos.
Recuérdate que en aquel momento, no solamente creados por la AAA, sino por muchas otras organizaciones, llegaron a haber 100 focos guerrilleros dentro del territorio nacional cubano. Sí, claro. 100 focos guerrilleros. Y yo recuerdo que una de las cosas que nos hicimos Alfredo, el hijo de Aureliano y yo, fue crear un hospital para las guerrillas urbanas y lo creamos en una casa bastante grande. Hicimos allí hasta ¿En qué año fue eso, Alfredo, Pedro? Bueno, ya eso fue ya en el año 60. 60 o 61. Hay una foto, una Exacto. foto que nos gustaría ver, Exacto. donde tú estás con Alfredo y en esa etapa, ¿no? Exacto. Que tienen unas armas. Bueno, sí, ya eso es cuando ya caemos presos, ¿no? Es decir, cuando nosotros caemos presos, caemos presos Es cuando le recogiendo- publica, mira, ahí está la foto, ese es Alfredo. Exacto. Y tú, Alfredo es el que jóvenes. está a la izquierda y yo estoy a la derecha. La ametralladora que está más pegada a mí fue la ametralladora que yo usaba, la que yo estaba usando, porque era la que tenía puesta la parte de atrás. El peine, ¿eh? Exacto. Entonces, Una foto histórica. nosotros, bueno, salió en el periódico Revolución Cuando los porque detienen. en el momento en que parece que el gobierno pensaba fusilarnos. Claro. Estuvieron pidiéndonos pena de muerte a nosotros año y pico, hasta que por fin nos hicieron el juicio y entonces nos condenaron a Alfredo Sánchez y a mí a 60 años de prisión. Oye, 30 años de prisión y 30 consecutivos sin los derechos civiles. Esa fue la condena que nos hicieron. Y te voy a decir una cosa, vaya, cuando a mí me llamaron cuando yo fui al tribunal, y el tribunal en vez de pedirme la pena de muerte, porque ya habían intercedido por nosotros 5 presidentes latinoamericanos, y nos dijeron que nos pedían la pena de 60 años, vaya, yo me sentí muy bien, ¿te das cuenta? Porque no es lo mismo eso a que te pidan ahí la pena de muerte y de ahí te saquen y te fusilen en el paredón. Esperando yo mi juicio, donde tenía petición de pena de muerte, en la cabaña fusilaron, yo te diría que aproximadamente 100 y pico, 200 personas, día tras día. día tras día, los cuales nosotros, tú estuviste allí, podíamos oír, porque el paredón estaba bastante cerca de los fosos donde estaban las galeras de allí de la cabaña, donde nos tenían a nosotros. Yo en ese tiempo estaba en la galera 12, y entonces, que era la galera donde ponían a la gente que más o menos iban a fusilar. Ah. Ahora, yo quería volver a Aureliano. ¿Por qué? Porque Aureliano es un personaje en la historia cubana de muchas variantes. Cuando digo muchas variantes, implicado en muchos hechos importantes. O sea, cuando viene el gobierno de Carlos Prío en el año 52, que por cierto fue un buen gobierno, o sea, en el año 48, es cuando asume Carlos Prío, Aureliano se convierte en ministro del gobierno de Carlos Prío. Exacto, ministro de Educación primero Y después ministro de Estado. Pero ahí ocurre un hecho que es histórico, que nosotros inclusive hicimos un programa con la hija de Aureliano hace tiempo, y me refiero a la polémica infinita. ¿Qué quiere decir la polémica infinita? Bueno, cuando Chivas acusa a Aureliano, siendo ministro, de que se está robando los fondos del Ministerio de Educación para hacer edificios o casas en Guatemala. Esa es la acusación. Y Aureliano, que era un hombre muy valiente y además muy honrado, públicamente le dijo, ¿dónde están las pruebas? Exacto. Y ahí es lo que lo hicimos aquí, ese programa, La Polémica Infinita. Háblanos un poco de esa polémica, porque esa polémica es la que produce después la muerte de Chivas. Correcto. Pues eso fue en el año 52. Sí, eso alguien parece que le alimentó a Chivas con pruebas falsas. Junio del 51. Correcto. Ya Prío llevaba 3 años de gobierno. Exacto. Con pruebas falsas de que Aureliano había robado dinero del erario público y había hecho entonces inversiones, estaba haciendo inversiones. Pero te voy a interrumpir un segundo, porque estamos a mitad del tiempo del programa. Para los que han sintonizado tarde,
Estamos hoy en un programa sobre la serie de movimientos revolucionarios que de una u otra forma intentaron frenar la instauración del comunismo en Cuba. Estamos hablando de la AAA y del doctor Aureliano Sánchez Arango, profesor universitario, líder estudiantil en la época de Mella. Y precisamente en este momento, donde llegamos a la mitad del programa, estábamos hablando un poco de su polémica con Chivas, cuando Chivas, siendo Aureliano ministro de Carlos Prío en el año 51, junio del 51, si la memoria no me falla, acusa a Chivas de estarse robando fondos para hacer fabricaciones en Guatemala. Ahí te interrumpí. Correcto, correcto. Pues Aureliano entonces acusó de farsante a Chivas y pidió hacer un tribunal de honor que fuera el que fungiera como el tribunal que iba a juzgar las acusaciones que le estaba haciendo Chivas. Pero Chivas no aceptó. Chivas no aceptó. Parece que a Chivas le llegó otra información más. La información era de que tenía un imperio maderero en Guatemala. También mentira, todo falso. También mentira, también falso. Y entonces volvió Aureliano de nuevo a decirle, bueno, presenta las pruebas. Sí, famoso maletín con las pruebas. Y la prensa y el radio y la televisión cubana estaban también diciéndole a Chivas, presenta las pruebas, preséntalas si las tiene. Y él dijo, no, yo las voy a presentar. Lo que hizo fue que un día fue a una emisora de radio. Sí, él tenía un programa los domingos. Correcto. Y en ese programa él se tiró un tiro, ¿verdad? Pero se tiró un tiro, no un tiro a la cabeza, no un tiro al corazón, sino un tiro a la barriga. A Sedal. A Sedal, pensando él que se lo estaba dando a Sedal, pero parece que la bala le penetró en lugares problemáticos. Y se infectó y murió. Y entonces lo llevaron al centro quirúrgico, al hospital quirúrgico, y allí falleció él de sus heridas. Pues Aureliano, hablando un poco... Y este es un hecho interesante, Pedro, perdóname antes que sigas con Aureliano. Este es un hecho interesante, porque resulta que el propio Fidel Castro se solidariza con Chivas, porque Fidel siempre se solidarizaba con las causas perdidas. Y entonces Chivas muere. Chivas era un senador muy popular, eso hay que decirlo, ¿no? Pero nunca soñó con la presidencia y nunca tuvo posibilidad de ser presidente de la República de Cuba. Yo diría ya, le añado por suerte, pero bueno, ahí te dejo. Tú ibas a decir algo sobre Aureliano. Exacto. No, yo iba a hacer algunos comentarios, te das cuenta, sobre lo que era la vida de él. Comenzó a los 15 años, vinculado a Julio Antonio Mella y al movimiento de la Revolución Universitaria. 15 años. Sí. El padre de él había sido capitán del médico del ejército Mambí, sí, y su mamá era una revolucionaria, era una persona que estaba constantemente conspirando en contra de la falta de libertad. O sea que Aureliano tiene sangre mambisa. Y tiene sangre mambisa, correcto. Eran dos hermanos. El primero que nació fue Alfredo, que después por eso le puso él a su hijo Alfredo, y después Aureliano. A los 15 años, repito, se vinculó a Julio Antonio Mella. En el 24 ingresó como estudiante de leyes en la Facultad de Derecho y continuó luchando desde la universidad. En el 25 se incorporó como profesor a la Universidad Popular José Martí, fundada por acuerdo del primer Congreso de Estudiantes Universitarios, y a fines de ese año formó parte del Comité Promella como secretario en la ocasión en que este dirigente se declaró en huelga de hambre. En el 27 fue uno de los organizadores del Directorio Estudiantil Universitario. Sí, perdona que te interrumpa, Pedro, esa es una fecha muy importante, porque en la historia de Cuba, cada vez que los estudiantes tienen que oponerse a algún proyecto dictatorial, crean el directorio. Y este es el primer directorio de la historia de Cuba, que se crea en el 27. Después se crea otro en el 29, que ahí está involucrado Prío y creo que hasta Chivas. Y después viene el directorio de José Antonio en el año 54, y después llega el directorio al que yo participé y fundé
en el año 60 en Miami, que es el que se opone a Fidel Castro. Pero volvemos a Aureliano. Correcto. Pero bueno, entonces hasta el final del Machadato y posteriormente, en época del primer mandato de Batista, Aureliano sufrió varios exilios y estuvo 2 veces en la cárcel. Para nosotros que somos expresos políticos, pues es muy poco conocido el hecho de que Aureliano estuvo preso en 2 ocasiones. En época de Batista. En épocas de Batista y en otras épocas. Y en época de Machado, posiblemente. De Machado, correcto. Estuvo preso por un total de 2 años nada más, porque en aquella época sí, pero, era mucho menos porque no era la revolución comunista de Fidel. Claro. Entonces se gradúa de abogado en 1934 y en ese mismo año se casa con la doctora en farmacia Estrella Echevarría Costa, que es la mamá de Alfredo y de Lela. Alfredito y de Lela. Y déjame decirte algo, mira, yo conocí a toda la familia de Aureliano, la conocí aquí en Miami, en el exilio de Batista. Y yo te puedo garantizar a ti que en la forma en que esa familia vivía muy humildemente. Sí. Es decir, no es la familia de como vivían otros exilados que sí vivían mucho más, con mucha más plata, con mucho más dinero. Sí, lo cual quiere decir que Aureliano sale de su vida ministerial sin un centavo. Exacto. Sin un centavo extra. Estaban, como dicen los cubanos, arrancados. Sí. Estaban viviendo con muy poco dinero, vivían juntos. La abuela de Alfredito y de Lela, Luz, la madre, Estrella, Por cierto, una mujer muy bonita. Y Lela. Hay una foto, yo no sé si tenemos la foto, muy bonita mujer. Vivían todos juntos, vivieron en 2 apartamentos por lo menos que yo les conocí en Miami, que eran apartamentos humildes. Sí. No eran como otros exilados que tú los veías que vivían en mansiones, etcétera, etcétera. Sí, yo eso lo sé porque lo conocí de profesor y nunca se le vio a Aureliano trazo de ser una persona rica, ni todo lo contrario. Jamás en la vida. Seguimos con Aureliano, porque estamos es una de las personalidades interesantes en la historia de Cuba que obviamente Chivas y Fidel Castro intentaron disminuir y no lo lograron. O sea, yo creo que no lo lograron. Yo creo que Aureliano es una figura que la historia le ha ido dando su papel merecido y por eso tenemos aquí con nosotros al doctor Pedro Fuentes Cid, que lo conoció, fue parte de la AAA. Correcto. Era un grupo, yo diría que la AAA casi era un grupo estudiantil profesional. Exacto. Porque sale de la universidad y hay muchos profesionales. Pero bueno, podemos dar un saltico aquí y llegarnos al golpe de Estado del 10 de marzo. Perfecto. Que ya está más cercano a la memoria de los televidentes. Y nos recordamos que nos quedan 5 minutos de programa, no podemos demorarnos para volver a Aureliano ya en su lucha contra Fidel. Exacto. El 10 de marzo de 1952, Batista da el golpe de Estado y entonces Aureliano lo trataron de coger preso en ese momento, pero él logró escabullirse y penetró en la Embajada de México, desde donde partió hacia el exterior el 13 del mismo mes, es decir, el 13 de marzo. De México pasó a la Florida y de allí voló a Nassau y el 2 de mayo aterrizó clandestinamente en un campo de aviación abandonado cerca de Santiago de Cuba para ver a su familia. Allí tuvo una reunión con su esposa, con Alfredito, su hijo, con Lela, su hija, auspiciado por la señora Sara Hernández Catá. Ah, sí, claro. Que fueron conducidos allí a ese lugar por Ada Courí. Ada Courí, que como ustedes saben era la esposa de Raúl Roa. Sí. Ya en La Habana, en esos momentos, comienza a organizar el Frente Nacional Democrático AAA. La AAA, ahí comienza Ahí la comienza a organizar. Pero yo tengo que frenar esa historia porque si no, no nos da tiempo. Nos quedan 4 minutos del programa. Y después que la AAA actuó
contra la dictadura de Batista, y tú fuiste parte de esa lucha. Viene Fidel traiciona la revolución y la AAA se suma en el año 60 al Frente Revolucionario Democrático. Ahí te dejo a Aureliano, porque nos quedan 3 minutos de programa. Correcto. Bueno, se une al Frente Revolucionario Democrático. Allí comenzaron entonces una serie de problemas, sí, porque Aureliano no estaba de acuerdo en que el CIA, la CIA, fuese la que tuviese el mando absoluto. Tuviese el mando absoluto. Pero qué bueno que lo mencione. Qué bueno que lo mencione, porque al final correcto, Aureliano tuvo razón, pero sigue haciendo el cuento. Y tuvo razón, y fíjate si tuvo razón, porque después vino Bahía de Cochino. Claro. En donde se demuestra que si hubiéramos sido los cubanos los que hubiéramos tenido el control, no hubiese pasado lo que pasó. No hubiese pasado lo que pasó. Claro. Es decir, qué bueno que lo mencione. Lo que pasó con Kennedy y lo que pasó con la CIA también. No, y con todos los alzamientos, todo el movimiento clandestino que se quedó sin ayuda. Correcto. Lo que pasa es que en ese mismo, alrededor de ese momento, fue que la CIA empezó a hacer una pista que, según las malas lenguas, parece que dijeron que había costado 4 millones o 5 millones y había costado 2. Claro. Es decir, se perdieron 3 millones. No, pero el hecho es que no nos ayudaron. O sea, la resistencia exacto, cubana hicieron algo para beneficio única y exclusivamente de los Estados Unidos. Pedro, nos quedan 2 minutos de programa. Lamentablemente la televisión corre muy rápido. Hemos presentado la vida de Aureliano, su vida estudiantil, contra Machado, contra Batista, contra Fidel. Y haznos un resumen. Me falta una parte muy importante. A Aureliano tratan de hacerle un atentado cuando Aureliano regresa de una convención de la cual él era vicepresidente. De Venezuela, ¿eh? En Maracay. Maracay. Correcto. Entonces... y el atentado es en La Habana. Exacto. Cuando él regresa, personalmente yo voy con Alfredito Sánchez. Nos queda un minuto, rapidísimo. Exacto. Yo voy con Alfredo a esperarlo allí al aeropuerto. Y entonces ya tenemos listo un carro y tenemos un plan. Bueno, ya salió para ileso, pero intentaron matarlo. Correcto. Entonces, cuando ya nos vamos a montar en el carro, yo salgo porque vienen unos guardias allí a parar el carro que no podía seguir caminando. Entonces yo fui a hablar con los guardias, salí del carro, y cuando volví a entrar al carro otra vez, metí a Aureliano un poco más. Pedro, el tiempo se nos acabó. Se nos acabó lamentablemente, pero yo quiero aprovechar porque para mí la figura de Aureliano es muy importante. Podemos preparar un segundo programa cuando tú tengas tiempo. Fantástico. Porque nos quedan cosas importantes de Aureliano. De todas maneras, te agradecemos mucho tu presencia, amigos de Cuba y su Historia. Hemos intentado compartir con ustedes la vida de un hombre público honrado como Aureliano Sancho Arango, que además luchó contra la dictadura de Machado, contra la dictadura de Fidel y contra la dictadura de Batista. O sea, era un hombre incansable. Gracias al doctor Pedro Fuentes Cid por estar con nosotros, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias a ti, Albertico. Sí. Son 3 décadas de destierro y desunión.